Bendiciones a cada uno de ustedes, mi amada familia. Estamos ya listos aquí para continuar con nuestra lectura devocional. Yo te voy a pedir que vayas preparando tu Biblia. Espero que no estés tan dormidito, despierta, y vamos a estar atentos para continuar con nuestra lectura. Ojalá que puedan empezar a conectarse. Ok, pues hoy nos toca leer Hechos 20. Hechos 20, así que te voy a pedir que prepares tu Biblia. Hechos 20. Ve preparando tu Biblia. Y vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar con este tiempo. Sea Dios hablando en nuestras vidas. Dios, ponemos delante de ti este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Sé tú dándonos dirección y haciéndonos sensibles a tu voz. Sé tú ayudándonos, Señor, para poder cada día vivir tu palabra. Permite, Señor, que cada día en nuestro corazón haya ese hambre por ti, ese anhelo por escudriñar, Señor, estas sagradas escrituras que tú nos has dejado y que sobre todo podamos vivirla. En tus manos estamos, Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes que se van a ir conectando o que lo verán en otro momento. No importa el tiempo que te des, más bien la hora en la que tú te dediques a ver los devocionales, pero lo importante es que continuemos, mi amada iglesia. Bendiciones, Isaac, bendiciones, Benny, está por ahí ya. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bueno, este capítulo 20 nos habla de los viajes que sigue haciendo Pablo y de alguna manera las despedidas que él empieza a tener. Tú sabes que Pablo empezó a ser un hombre pues muy perseguido, ¿verdad? Después de que él era un perseguidor de los cristianos, de la iglesia cristiana, ahora Pablo es perseguido y bueno, pues él empieza a tener todos estos viajes compartiendo de la palabra de Dios sin saber si iba a volver a ver a esos hermanos, a estar en esa iglesia. Imagínate, ¿no? Se despedía cada vez así, como si fuera la última vez que los fuera a ver. Pero bueno, vamos a meditar hoy en esta noche en la palabra de Dios y esta lectura pues justo nos habla de algunos de los viajes que Pablo estuvo realizando. Dice así: viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Recuerdas que ayer estábamos leyendo la palabra? Y bueno, nos decía Jan, ¿verdad?, que estaban en esta ciudad de Éfeso y el alboroto que había, ¿no? De alguna manera empezaron a exaltar a esta diosa Diana y también de alguna manera habían agarrado, ¿no?, a estos hombres y decían, de hecho en el versículo 37 dice: ¿por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Y bueno, pues aquí de alguna manera ya nos explicaban el día de ayer. Realmente este capítulo 20 conecta un poco con este capítulo del 19, iniciando de esta manera, ¿no? Después de ese alboroto que hubo, bueno, pues entonces lo que hace Pablo es despedir a los discípulos y dice al versículo 2: y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Recuerda que Pablo empezó a ser un hombre que les hablaba directamente, ¿no? Que les compartía la palabra y que ahora sí que Pablo iba duro y a la cabeza, pero siempre dando palabras llenas de sabiduría.
Y dice el versículo 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, y Tíquico, y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, los esperaron en Troas. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes y levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Menciona de alguna manera pues a estas personas, ¿no? A estos hombres que caminaban cerca de Pablo, que estuvieron cerca de él. Pero aquí fíjate, algo importante que quiero resaltar es que dice que en teoría Pablo tenía que haber ido en barco. Tenía que haber, se tenía que haber embarcado, pero lo que hace Pablo es no embarcar con ellos, sino decide regresar caminando a Macedonia. Y entonces algunos comentaristas dicen que, bueno, si Pablo hubiera ido en el barco como justo lo estaban acechando los judíos para matarlo, se cree que si él se hubiera subido a ese barco, ya tenían ahí una estrategia para matarle o pues simplemente tirarlo al mar, o sea, ya había ahí una estrategia, se cree, pero también la intención de Pablo de no subir al barco y de regresar caminando a Macedonia es porque él pasaba tiempos a solas en comunión con Dios, en comunión con el Espíritu Santo, y entonces en ese trayecto de regresar solo, pues era como estar sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué quieres hablar a mi vida, Espíritu Santo? Y Pablo trataba de discernir la voz del Espíritu Santo, trataba de estar en comunión con él, y qué mejor a solas, ¿no? Porque pues generalmente estaba rodeado de mucha gente, igual que Jesús, ¿no? Pero ahora Pablo, hablando del Evangelio de Jesús, entonces se tomaba tiempo, a solas estos momentos para poder, ¿no?, estar atento a lo que el Espíritu Santo le guiara. Y dice aquí que él les alcanza después de la fiesta, pasados los días de los panes sin levadura, y aquí está haciendo referencia a la cena del Señor. Ellos también participaban de la cena del Señor. Recuerdas que Jesús se los deja como mandato, que tenían que hacer esto en memoria de él cuantas veces fuera necesario. Bueno, pues ellos empezaron también a participar de la cena del Señor. Y luego dice en el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¡Qué impresionante aquí! Fíjate bien, estaba Pablo, digámoslo así, predicando, y dice que alargó el discurso como él se tenía que ir al otro día de viaje. Realmente lo que Pablo dijo, tengo que aprovechar, o sea, tengo que dejarles la palabra aquí. Tengo que, de alguna manera, aprovechar al máximo el tiempo. Y entonces dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Qué impresionante esta parte, porque, ay no, cuando yo meditaba en esta palabra, digo, ay, ¿cuántas veces nosotros, verdad? Creo que el día que más dedicamos para estar en la iglesia es el día domingo, y a veces es como de, podemos estar 2-3 horas y ya se nos hace largo, ¿no? Y ya estamos así como de, ¿y a qué hora van a terminar? Sin embargo, aquí dice que Pablo empezó, haz de cuenta, la reunión así, ¿no? Y ¿sabes qué? Aquí algo importante que cabe resaltar es que dice el primer día de la semana. El primer día de la semana era el día domingo. Y es bien chistoso porque los judíos acostumbraban a reunirse los días sábados. Pero aquí Pablo ya había como roto, ¿no?, esta tradición, y realmente acomodaban el día así como nosotros.
de acuerdo a las posibilidades y a las actividades que tenían para poder reunirse y congregarse. Antes se cree que no había ningún día de descanso. Hoy nosotros nos tomamos el día domingo como un día de descanso, pero antes no, trabajaban los 7 días completamente, pero este día domingo aquí ya ellos se reunían por adecuarlo también a sus actividades y no pasaba nada, ¿no? Realmente nosotros nos reunimos los domingos no como tradición, ¿no?, cristiana, sino más bien es porque es el domingo, el día domingo, que se adecua a nuestras actividades, porque el día sábado todavía muchos trabajan, no porque esté así como estipulado bíblicamente, ¿no?, sino realmente es de acuerdo a nuestras actividades. De hecho, hace poco conocimos a un pastor que sus reuniones son los días sábados y no los domingos. Los domingos dicen, no hacemos reunión los domingos porque aquí hay faena en el pueblo todos los domingos y eso no permite que nos reunamos. Entonces nuestra reunión es el día sábado porque es cuando los hermanos descansan de sus actividades y no pasa nada realmente, ¿no? Bueno, pues aquí Pablo se está reuniendo en día domingo y él está compartiendo la palabra y se alarga tanto la palabra que mira, fíjate lo que pasa, dice en el 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, porque recuerda que no había luz eléctrica, así como ahora en día, ¿no? Sino usaban lámparas. Dice el 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Imagínate este suceso que tiene que enfrentar Pablo. Se cree que esta persona Eutico podría haber estado cansado porque justo pues era un día de trabajo normal para ellos, llegan a la reunión y luego dice que Pablo se alargó, o sea, no fueron 3 horas, sino en serio se alargó y dice hasta la medianoche. Y entonces se cree que estando ahí encerrados y con las lámparas, ¿no? Entonces le venció el sueño a este joven, ¿no? Así a este joven. Y entonces cae, y yo creo que se desnuca, ¿no? Porque cae hacia atrás, o tú vas a saber dónde se pegó, no le especifica. Pero dice, el punto es que lo levantan muerto. Y dice el 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Bien, vemos aquí un milagro de los que hace Pablo, ¿verdad? Por eso aquí la frase que luego a veces decimos, ¿no? Que podemos predicar, pero no tenemos el don de resucitar como Pablo, ¿verdad? Podemos alargarnos, eso sí lo podemos hacer, pero no de resucitar. Porque aquí a Pablo le toca vivir este suceso. Sin embargo, respaldado por el poder de Dios, pues hace que este joven Eutico vuelva en sí, vuelva en vida, ¿no? Y dice el 12, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pues imagínate, lo vieron muerto, ya estaban tristes, estaban ahí orando, pero levantan a este joven y de alguna manera Pablo va, dice que se echa sobre él, lo abraza y pudieron vivir un milagro de resurrección. Dice el 13, nosotros adelantándonos a embarcarnos navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Dice, cuando se reunió con nosotros, fíjate, aquí marca esta parte, ¿no? Donde él decide ir por tierra y se cree que decide ir por tierra porque él acostumbraba ahí a meditar con el Espíritu Santo. Y dice, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo,
Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. A mí me conmueve mucho esta palabra y decidí ponerla a este devocional. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús, no? Porque si tú y yo nos ponemos a meditar con detenimiento en cada uno de estos versículos, realmente, sin duda, esta es una despedida de Pablo. Estaba a punto de ir a Jerusalén y sabía que en Jerusalén estaban esperando para matarlo. Entonces, por eso él les dice: quizá nunca más van a volver a verme. Pero a mí, ¿sabes qué me impresiona? A partir de este versículo 17 hasta este versículo 38, cómo Pablo, en una humildad, no con una actitud de arrogancia, sino en una humildad, puede hablar de sí mismo, pero del testimonio de lo que él hacía. Él estaba tan convencido de que había entregado su vida a Jesús. Y él les decía: llevo 3 años y medio hablándoles, ¿no? Y les decía, ¿no? De día y de noche, amonestándoles, con lágrimas a cada uno. O sea, a Pablo le importaba tanto la iglesia. Y aquí les habla a ancianos, y recuerda que anciano no solamente no es que se refiera a la edad, sino a esas personas que estaban sirviendo en la iglesia, a los obispos, pero está hablando a toda la iglesia. Y entonces les está diciendo: yo estaba aquí preocupado por ustedes, amonestándoles de día, de noche, y pone aquí con lágrimas a cada uno, ¿no? Y entonces él empieza a hablar de la actitud que él tenía, ¿no?
Y entonces Él les está diciendo, ¿no? Yo quedo limpio de la sangre de todos, les dice, porque en mí no ha quedado el predicar la palabra, porque en mí no ha quedado el exhortarles. Pero ¿sabes qué? Algo importante es que habla aquí Pablo mismo, no solo de esa actitud espiritual, sino aún en esta actitud de carácter, en esta actitud también humana, que sin duda él puede hablar de su actuar en el día a día. Y entonces él les dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, porque ya veíamos que Pablo, a pesar de que él hubiera sin duda tenido el derecho a que se le apoyara, por así decirlo, con los diezmos, Pablo decidía trabajar, ¿no? Con sus propias manos, para que no lo criticaran, para que no dijeran, pues nada más anda predicando por querer ganar dinero, ¿no? No, él les deja claro y les dice, no, yo a nadie le codicié su plata, su oro, ni nadie, ¿no? Y entonces él les vuelve a recordar y les dice, ¿no? Ustedes saben que dice, mis manos me han servido, o sea, yo con ejemplo les he dado que he trabajado tanto en la parte espiritual como en la parte material, haciendo siempre algo a favor de los demás, ¿no? Y les dice, de hecho les dice en el 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Pablo, a donde llegaba, tenía una actitud de servicio, una actitud de trabajo. Imagínate viajar tantas horas. Sabemos que Pablo tenía malestares físicos también. Sin embargo, Pablo a cada comunidad que llegaba se entregaba. Estaba dispuesto a servir y dejaba de lado el cansancio y dejaba de lado todo y llegaba y se entregaba al 100. No le importaba estarse desvelando hasta las horas de la noche hablándoles de las buenas nuevas, exhortándoles a que tenían que perseverar, porque en cualquier momento podían llegar y descubrirles, matarles. Y entonces Pablo alentaba siempre la fe de la iglesia cristiana, pero además de alentarles, él les enseñaba siempre a trabajar, a hacer algo a favor de los necesitados, les enseñaba a dar, a ser generosos. Y de hecho esta frase que dice aquí, más bienaventurado es dar que recibir, es una frase que dice Jesús, pero que no vas a encontrar en los evangelios. No quedó registrada en los evangelios. Sin embargo, Pablo la conocía y queda registrada aquí en este libro de Hechos. Pero es una palabra que Jesús dijo, más bienaventurada es dar que recibir. Y dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Imagínate. ¿Sabes? A mí me conmueve tanto esto porque cuando yo meditaba esta palabra, me recordaba tanto a mi papá. Muchos de ustedes conocieron a mi padre y cuando él salía de misiones, haz de cuenta que estoy leyendo ahorita. A veces pudiera parecernos Pablo un hombre tan inalcanzable, ¿no? Cuando decimos, wow, Pablo, pero pareciera tan inalcanzable. Pero te aseguro que podemos tener personas tan cercanas que están dispuestas a dar tanto por Jesús. Yo no sé tú, mi amada iglesia, ¿qué estás dispuesta a hacer por Jesús? Porque a lo mejor a un Pablo no lo conocí y yo digo, wow, ¿no? Todo esto que él hacía. Y pareciera un Pablo inalcanzable. Pero tuve la gran bendición de caminar cerca de papá y ver que era un hombre tan similar a Pablo, porque a cada comunidad que él llegaba les predicaba hasta noche y al otro día iba y servía con todo su amor, se entregaba con un corazón tan generoso. Y hoy me reta a mí, me reta porque yo digo, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Sé que te sirvo, pero quizá no ha sido suficiente. Así que, mi amada iglesia, de verdad nosotros no debemos menospreciar el ser llamados. Sé que a veces puede parecer cansado,
Sé que a veces puede parecer como de, ay, el día domingo es el único día que tengo para hacer cosas y nos llaman a congregarnos. Pero, mi amada iglesia, quizá porque no estamos en estos tiempos de persecución donde la gente lo que anhelaba era estar escuchando, anhelar que alguien llegara y les predicara, y aún así, ¿no? Hoy te aseguro que hay comunidades donde no tienen a alguien que les hable de la palabra de Dios y están tan ansiosos esperando de que alguien llegue y les predique. Y no importa que tengan que caminar horas o no importa que tengan que estar ahí, porque me tocó vivirlo con papá, gente que caminaba 2, 3 horas y llegaban, y si el culto duraba 2 o 3 horas decían, ya acabó. ¿Por qué ya acabó? Queremos seguir alabando a Dios, queremos seguir escuchando. Y a veces nos acomodamos nosotros, mi amada iglesia. Estamos a unos cuantos pasos de la iglesia, estamos a unas cuantas, ¿cuánto quieres? 1 hora por mucho, los que vienen de lejos. Y a veces se nos hace cansado, pesado, o porque llovió ya no venimos. De verdad que yo te invito, ¿no? A que tú reflexiones, ¿qué estoy dispuesto a hacer por Jesús? ¿Realmente estoy pagando un precio? ¿Realmente estoy entregando mis fuerzas? ¿Estoy entregando mi amor, mi pasión, mi servicio? ¿Estoy entregando mis recursos para bendecir a otros? Qué necesario es regresar a ese amor como la iglesia primitiva. Qué tan importante es, mi amada iglesia, que aprendamos de estos hombres de Dios, ¿no? Que nos han dejado un ejemplo, ¿no? Y a lo mejor tú podrías decir, pues, a Pablo no lo conocí, lo leo y lo conocemos por lo que está escrito, pero muchos de nosotros, mi amada iglesia, tuvimos ejemplo con nuestro pastor. Y ojalá que podamos retomar, mi amada iglesia, ese amor por el Señor. Que lejos de hacérsenos pesado cuando nos convocan a servir, pueda haber esa pasión, ese anhelo. Y qué bendición, ¿no? Que al final tú puedas decir y dar ejemplo y decir, no pueden decir nada de mí porque serví, porque gasté mis fuerzas en el Señor, porque estuve ahí dando lo que pude, porque cada vez que fue necesario mi servicio, mi estar en la casa del Señor, lo hice con ese amor, con esa entrega, ¿no? Así como lo dijo Pablo, no tienen prácticamente nada que reprocharme porque saben que he estado aquí para ustedes, ¿no? Sirviendo con amor, dando económicamente, gastando mis fuerzas en ustedes, hablándoles la palabra. Y qué mejor, de verdad, qué mejor legado podemos dejar nosotros, mi amada iglesia, que los que están a nuestro alrededor nos puedan ver realmente amando a Dios con todo nuestro corazón, como lo dice la palabra, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Así que, mi amada iglesia, tenemos un gran reto. Aprender de estos grandes hombres de Dios, ¿no? Que gastaron sus fuerzas en el Señor, que se entregaron todo, ¿no? Un Pablo que estuvo dispuesto a ir hasta la muerte, ¿no? Por amor al Señor, y que prácticamente como podemos decir, ¿no? Sin nada que le señalara o le culpara, ¿no? Sino que él sabe que vivió para Cristo. Qué bendición saber, ¿no? Y decir, sin duda, él vivió para Cristo, ella vivió para Cristo, porque nos dejó un gran ejemplo, un gran legado. Que nosotros seamos uno de esos, mi amada iglesia. Que podamos decir, sin duda su vida trascendió, porque estuvo siempre dispuesto o dispuesta a servir al Señor. Así que, mi amada iglesia, este es un recordatorio. Solo que tú medites y que digas, ¿qué estoy dispuesto a hacer para el Señor? ¿O qué estoy haciendo para Él? ¿Realmente mi vida está trascendiendo? ¿Realmente estoy marcando
un camino, un legado para los que vienen detrás y que puedan verme servir al Señor hasta gastar mis fuerzas, mi tiempo, mis recursos en Él. Dios nos ayude, mi amada iglesia. Quizá algunos podemos sentir que aún nos falta mucho, pero Dios nos ayude cada día a esforzarnos, a realmente a pagar el precio por seguir a Cristo, mi amada iglesia. Que el Señor pueda sentirse orgulloso de decir, wow, vale la pena darle la vida cada día a Isa, a Beni, a cada uno de nosotros, ¿no? Porque están ahí, amándome, sirviéndome, amando al prójimo, trabajando, estando para mí, a través, ¿no?, de mostrar amor a los que están ahí. Así que Dios nos ayude, mi amada iglesia, que realmente tú cuando hagas recuento digas, Señor, esto estoy dispuesto a hacer para ti. Tú díselo. ¿Qué vas a estar dispuesto a hacer para Él? ¿Qué vas a estar dispuesta tú, mi amada hermana, a hacer para el Señor? Y que no solo sea de labios para afuera, sino que cada día podamos realmente gastar nuestras fuerzas en Él, que realmente nuestro tiempo pueda ser invertido en Él, nuestros recursos puedan ser invertidos en Él. Y recuerda que la recompensa vendrá de lo alto. Dios te bendiga. Oremos. Dios, gracias porque podemos meditar en tu palabra. Señor, cuánto nos falta. Hoy oro por una iglesia entendida. Perdónanos cuando damos más prioridad a otras cosas, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor. Hoy que meditaba en este capítulo, cuánto me reta, cuánto me confronta. A veces quizá podemos sentir que nuestras fuerzas menguan, Señor, pero veo a un Pablo que se la pasaba de viaje en viaje, Señor, y a donde llegaba podía hablar con la frente en alto de lo que él hacía, de lo que él servía, de lo que él hablaba. Señor, yo oro que seas tú ayudándonos. Oro por una iglesia dispuesta a entregar sus fuerzas a ti. Una iglesia a amarte con todo su corazón, con toda su alma. Ayúdanos, Jesús, a estar dispuestos a pagar el precio por ti. Que cada día meditemos en nuestro corazón qué estamos haciendo para ti. Señor, que estemos dispuestos aún si es necesario a morir por ti, a negarnos a nosotros mismos. Y yo sé que la recompensa vendrá de lo alto, mi Dios. Ayúdanos a dejar un legado que trascienda así como lo han hecho otros hombres. Ayúdame a aprender de mi Padre mismo, Señor. Cuánto me recordaba leer este capítulo, porque sé que un hombre que fue un hombre que también entregó sus fuerzas, Señor, hasta lo último. Que él sabía que podría ir a otro lado y ya no regresar porque le esperaban para matarle. Pero no dejó de predicar tu palabra hasta que tú se lo permitiste. Señor, ayúdame a aprender de él. Que cuando quiera venir el cansancio, Señor, cuando quiera venir el desánimo, recuerde que tú estás ahí para levantarnos. Señor, que en ti, Señor, nuestras fuerzas son renovadas. Y oro por una iglesia apasionada por ti, por una iglesia dispuesta a servir y entregarlo todo por ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Oro, Padre, que sea esta palabra haciendo eco en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amada iglesia. Así que a seguir sirviendo al Señor con todo nuestro corazón y pregúntate qué vas a estar dispuesto a hacer para Él y no solo se quede en este pensamiento, sino realmente podamos llevarlo a la práctica. Bendiciones.